Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Me recuerdan en qué página nos quedamos? 5. En la 5. Ok, vamos a empezar la 6, ¿verdad? Dios promete la salvación. A ver, antes de empezar, voy a revisar la tarea. Las letanías de memoria. Vamos a empezar por acá. Yo voy a empezar, no decir ruega por nosotros, simplemente vamos a seguir la secuencia de la lectura. ¿Sale? Sí, leer el grito. Ahí va. Santa María. ¿Qué sigue? Santa Madre de Dios. Madre de Jesucristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre de Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Venerable. Virgen Laudable. Virgen Poderosa. Virgen Misericordiosa. Virgen Fiel. Espejo de Justicia. Trono de la Sabiduría. Causa de nuestra alegría. Vaso espiritual. Vaso honorable de la gracia. Vaso de la verdadera devoción. Rosa mística. Torre de David. Torre de marfil. Casa de oro. Arca de la Alianza. Puerta del cielo. Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Consuelo de los oprimidos. Auxilio de los cristianos. Refugio de los pecadores. Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. Reina de las profetas. Reina de los apóstoles. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin mancha del pecado original. Reina del Santísimo Rosario. Reina elevada al cielo. Reina del Santísimo Rosario. Y Reina de la Paz. Así es, el Papa Francisco pidió que se añadieran a las letanías ordinarias. Pero esas que acabamos de decir son las de siempre. Las de siempre. ¿Y ya no las salimos por ningún lado? Y eso que hay otras nuevas. Mujer vestida de sol, hija de Sion. Pues primero recomendamos estas. Sigue la tarea, nomás. Por ahí vi que 2, 3, sí las sabíamos bien de memoria porque las iban diciendo y ya se las sabían. Otros ahí, a ver, pégale a ver si latino. Ahora ¿Sí? yo le digo, Dios se me perdona, pero así. No continúes. Haga la alianza. Pues sí, así no las sabemos todos. Pero tiene que ser un orden. Y tiene un orden que vamos a ver después que tiene su que ver. No, Es que así cuando dicen más nos brava. Sí. después vemos eso, sí. Ajá. Yo leí que también se le, anteriormente también se le ven añadidos Sí, bueno, es que las letanías no nacieron así como todas juntas, fueron invocaciones a la Virgen que el pueblo de Dios hacía y después se recopilaron lo que se llaman las letanías lateranas, que son esas que acabamos de decir. Y ahorita últimamente el Papa Francisco pidió
Y algunas que las decimos sin saber qué significa, nomás por nomás, ¿verdad? Bueno, de hecho, no sé si es cierto, pero leí que lo de la Reina de la Paz fue después de la Primera Guerra Mundial. No sé Probablemente, no tengo ni idea de cuándo empezó la devoción, pero sí pudo haber sido. Me di de la paz, la Virgen, ¿verdad? Padre, que había escuchado que se debe de repetir 3 veces la Reina de la Paz para alcanzar indulgencia. La gente lo hace como devoción particular y está bien, no está mal. Pero la letanía todas tienen el mismo valor, pues, ¿verdad? Pero la gente lo dice mucho, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz. Está bien, ¿no? Como que ves en el rosario, pues. El rosario no lo debemos de rezar nada con los misterios, con todo de letanías. Sí. Hay gente que dice, acuérdense lo que le pasó a los pastorcitos de la Virgen de Fátima, el que no rezaba la letanía, no pudo verla, nada más lo oía. Ay, qué bonito habla, ¿por dónde está? No lo podía ver. Bueno, Dios promete la salvación. Vamos a ver un texto central de este tema, que es Génesis 3:15. Vamos a la Biblia, por favor. ¿Qué dice Génesis 3:15? Por favor. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. O su talón, que viene a ser lo mismo, ¿no? El calcañar es como el talón. Ok, a esto se le conoce como el proto-evangelio. A ver, vamos a ver qué significa proto. Primero. Proto significa primero, o primero. Primer evangelio. ¿Y qué significa la palabra evangelio? Significa buena noticia, buen anuncio, ¿verdad? Buen mensaje, mensaje bueno, evangelio. Entonces, el primer buen anuncio o la primera esperanza que tenemos en la Biblia está en el libro de Génesis. Aquí estamos en el contexto, vamos a situarnos en el contexto del libro. Estamos en la caída del hombre del Edén, en la desobediencia de Adán y Eva, perdieron el paraíso, somos desterrados, somos llevados a este valle de lágrimas, como decimos en el rezo de la salve. Y entonces Dios promete que vendrá la liberación del ser humano y la enemistad que desde ese tiempo existe entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. ¿Quién es el linaje de la serpiente? ¿O a quién representa la serpiente? A Satanás. A Satanás, ¿verdad? Hay una enemistad. ¿Entre quién? Entre Satanás y la humanidad. Vamos a ponerle así, ¿verdad? Hay una enemistad. Un versus, ¿verdad? Enemistad entre Satanás y la humanidad. La promesa que se le hace a Eva, en este caso es a ella, que un descendiente, ¿verdad?, de la mujer, de una mujer, no de Eva, un descendiente en el tiempo después, vendrá a luchar contra el mal. ¿Quién es ese descendiente? Cristo. ¿Cristo es descendiente de quién? ¿De quién nació Cristo? María. De María, ¿no? Entonces, la mujer le pisará con su talón la cabeza a la serpiente. ¿Quién es ese que pisa la cabeza? Pues es Cristo. Cristo vence, anula el poder del enemigo, el poder de Satanás. Por eso dice ahí, Dios promete la salvación. Dice, se abre un rayo de esperanza dentro de la humanidad, que algún día llegaría un hombre, descendiente de una mujer, que vencería a la serpiente. El hombre anunciado era el Mesías, Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Y para eso nosotros debemos de recordar algo. Cristo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Bueno, la verdad casi no se le va a poner un. Cristo, en la persona de Cristo encontramos algo que se llama hipóstasis divina. Hay un canto que habla
a veces se oye en misa, muy bonito, que dice, nuestro hermano Jesucristo, algo así, nuestro hermano Jesucristo. Dice, en él el hombre se hace Dios y Dios se hace hombre. O sea, solamente en él. Eso significa la hipóstasis divina. ¿Qué quiere decir eso? Que en la persona de Cristo hay dos naturalezas. Dos naturalezas. La humana y la divina. ¿Nosotros cuántas naturalezas tenemos? Nada más una, humana, naturaleza humana, ¿verdad? Nada más. En el caso de Cristo, por la hipóstasis divina, que nosotros lo sabemos, que es un dogma de fe, Cristo es verdadero Dios y verdadero los dos. Como hombre, nada más, es imposible luchar contra el enemigo. Acordémonos lo que ya les había explicado una vez. El demonio, ¿qué naturaleza tiene? No es humano ni tampoco es divino, es ángel. Su naturaleza es angelical, ¿sí? Entonces la naturaleza angelical está muy encima, muy por encima de la naturaleza humana. O sea que un ángel es más poderoso que nosotros. Para empezar, un ángel es inmortal. Los ángeles no mueren. Nosotros algún día vamos a morir y esperaremos la resurrección. Ellos no mueren, para empezar. Esa es una gran ventaja. Si solamente esperáramos en el protoevangelio, esperáramos un descendiente humano, sería imposible que cualquier hombre, por más bueno que sea, pudiera vencer al enemigo. Eso es imposible. No se puede. Es como poner a luchar a una hormiga contra un elefante. ¿Cuándo la hormiga va a pisar al elefante? El elefante no va a dar así y ya la mano. No, es imposible. Sin embargo, ese descendiente que tendría que venir ya nos estaba dando un indicio de que no solamente iba a ser hombre, sino que también iba a ser más que un ángel. La Biblia no se atrevía a decir que iba a ser Dios, porque nadie conocía los planes del Padre, nadie. Pero sí sabían que Dios había prometido a alguien que les ayudaría a vencer al mal. Muchos pensaban, a lo mejor va a ser un hombre muy santo, muy bueno, pero bueno, por más santo y bueno que sea, ¿quién va a poder contra el enemigo? O sea, no se imaginaban, no se atrevían a decir, no, porque o sea, que él se haga presente y lo venza. Pues sí se hizo presente. Es Jesús, el Eterno desde siempre, Cristo, se encarna en María, nace y nos redime en la cruz y en la resurrección. Por eso ese dogma de la hipóstasis divina es esencial en el cristianismo. Ese es el núcleo, digámoslo así, de nuestra fe. Si no tuviéramos esa fe en que Cristo es verdadero Dios, pues entonces todo el cristianismo se desmorona, se desvanece, se desborona, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Islam? Por ejemplo, los hermanos del Islam dicen que Dios, Alá, solamente es único y que Alá no puede tener hijos. Entonces, que Cristo es un profeta muy grande, pero que no es hijo de Dios. ¿Qué dicen los judíos? Dios es el único, Yahvé es el único, no tiene otro igual, ¿no? Entonces, jamás Cristo pudo haber sido un gran rabino, pero nunca va a ser Dios para ellos. ¿Cuál es la novedad del cristianismo? Nosotros decimos es que Cristo es verdadero Dios, es Dios y es hombre también como nosotros. Y por eso lo que era nuestra dignidad humana, que estaba tan deteriorada por el pecado, cuando Cristo se hace hombre, nos reviste con unas vestiduras superiores a las de los ángeles. O sea, fíjense, eso es algo súper increíble. Porque Cristo se hizo hombre, nosotros aspiramos a estar tan cerca de Dios, más cerca que los ángeles, por la dignidad que ahora tenemos, por ser hijos de Dios, de carne y hueso, como Cristo fue de carne y hueso. ¿Se fijan? O sea, toda esa es la historia de la salvación, que es preciosísima, y que es la joya del cristianismo. En ese dogma está la joya de nuestra fe, en que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, eso lo celebramos y lo veneramos todos los días en la misa. No nos damos cuenta, a lo mejor, pero hay un signo muy especial. Cuando el sacerdote le lleva, no les han visto, le llevan el cáliz al altar, se lo llevan con él. El sacerdote prepara el corporal, o sea, la limpia esa cuadradita, la pone, presenta el pan, lo pone a un ladito, agarra el cáliz. ¿Y qué es lo que vierte en el cáliz? ¿Qué es lo que pone dentro?
Vino. Ajá. Y Vino agua. y agua. Y se dice una oración en secreto. Por la unión de esta agua con este vino, sea signo de nuestra participación divina de aquel que quiso compartir nuestra condición humana. Eso lo decimos todos los días en misa a los padres. Mientras ustedes están bostezando y... Ay, la peso. Vino, mientras están así, se hace un misterio ahí. ¿Qué representa el vino? La divinidad de Jesús. Y por eso se le pone mucho vino, o mucho, bueno, más vino que agua. ¿Agua? ¿Eso se fija el Padre? ¿No? Porque esa es la humanidad, eso es mínimo. La humanidad enfrenta a la divinidad, pero sin embargo tiene humanidad. Y eso es un misterio. Por eso cada vez que vayan a la misa, ustedes chequen eso. Es más, pónganse de monaguillas. Padre, ¿le ayudo? Nomás para ver la casa. Así lo va a hacer todo, Padre. Bueno. Dios siguió revelándose en la humanidad y encontró a Abraham. Por eso Abraham es tan importante, porque después del Génesis, después del protoevangelio, que es la ruptura con el Edén, y viene el destierro, vienen algunas historias de los descendientes de Adán y Eva, Caín y Abel, Set, los descendientes de Set, fue el tercer hijo de Adán y Eva, y todo lo demás, hasta llegar al capítulo 12. En el capítulo 12 del Génesis, aquí, en el Génesis 12, digámoslo así, empieza propiamente la historia de la salvación. ¿Hasta dónde? Bueno, en la Biblia hasta el Apocalipsis. Y después de la Biblia, en la iglesia. Y por último de la iglesia, en la parucía. Pero aquí empieza la historia de la salvación. ¿Con quién empezó? Con Abraham. Y Abraham es nuestro padre en la fe porque Abraham creyó en las promesas de Dios. Sin conocerlo, sin saber de él, sin nunca haberlo escuchado, creyó, salió de su pueblito y se fue a peregrinar a la tierra que el Señor le señaló. Salió con toda su gente, con sus criados, con sus bienes que tenía para vivir, y se estableció en un lugar aparte donde Dios le hablaba. Por eso él es el primero en escuchar y en ver cumplir las promesas de Dios. Y aquí vemos una promesa importante hecha a Abraham, la descendencia. Y aquí vemos una descendencia que la Biblia retrata con un tono imposible. ¿Por qué? Porque Abraham era ya mayor de edad, muy mayor, y su esposa Sara también era mayor, y aparte era estéril. O sea, que tener un hijo, personas ya mayores, y aparte estéril, médicamente eso es imposible. Incluso aunque estén jóvenes, pero si es estéril, es imposible tener hijos. O sea, no, la ciencia dice que no se puede. De hecho, ellos lo sabían, y por eso la mujer, Sara, le da a su esclava Agar, y le dice, bueno, yo no te puedo dar hijos, pero ten un hijo con mi esclava, para que por lo menos digamos que tú vas a tener un descendiente. Yo no te lo puedo dar, Abraham. Dios cerró mi vientre, Dios no me da hijos a mí, pero yo te amo tanto que te doy a mi esclava para que sea tu mujer y puedas tener hijos. Y de esa unión nació Ismael, que es el hijo de Abraham. Pero Dios amó tanto la obediencia, fíjense bien, la obediencia de Abraham, que por la obediencia de él, Dios le concede un hijo. ¿Y cómo se llamó el hijo de la bendición? Isaac. Y recordemos lo que les había dicho, que Isaac significa el Señor me ha hecho reír, porque ella no creía, cuando fueron a decirle el próximo año tendrás un hijo, y ella se empezó a reír, así como no. ¿Por qué te ríes? Y ella por fuera muy seria compartiendo el pan. Pero no me reí, ¿no? No digas que no porque lo hiciste. Dice la palabra de Dios. Dios conoce los pensamientos de todos, ¿no? Bueno. Abraham, que tiene una descendencia imposible, en el imposible es donde Dios le gusta actuar. A ver si lo voy a entender. La actuación de Dios, el obrar de Dios, se desarrolla en lo imposible, porque es en lo imposible donde manifiesta su gloria y su poder con mayor evidencia. O
sea, siempre todo lo que hace el Señor es digno de gloria y digno de poder, siempre. Pero para nosotros es más evidente ver el poder de Dios en algo imposible, ¿no? Que una pareja joven tenga un hijo, pues eso es lo ordinario, digamos. Claro que es una bendición de Dios, y si lo vemos desde los ojos de la fe, es un regalo, porque hay tantas familias que no pueden tener bebés, y el hecho de que haya uno más es un milagro de Dios. Pero lo vemos tan ordinario que se nos va de las manos. Pero el hecho de que estos ancianitos ya estériles o ella estéril tengan un hijo, o sea, eso es para proclamarlo con alabanzas a Dios, ¿no? Por eso el Señor siempre todo lo que hace, lo hace así. Incluso por eso nuestra vida, hermanos. Por eso tienen que pasar tantas cosas, para que cuando venga el milagro no quepa la menor duda de que viene de Dios. Por eso a veces Dios se tarda en actuar, no porque no quiera, sino para manifestarnos su poder y su gloria, y para que nosotros entendamos que esto no pudo venir de nadie más que de Dios. Porque, y eso les pasa a los médicos mucho, ¿eh? Los médicos son muchas veces muy sabios, saben de medicina, este cáncer, que así ya sabes, la persona se va a morir, Dios hace el milagro después de mucho, y en una sanación siente la persona que quedó bien, vais a hacer exámenes, no hay cáncer, no hay rastros de cáncer, y los médicos se dan de golpes de cabeza y dicen eso no puede ser, y nos tratan de explicar, y vuelven a ver el expediente, y vuelven a ver los apuntes, algo hicimos mal, vuelven a revisar, no hay cáncer, ¿no? Y se quedan, esto es imposible, y muchos se han hecho creyentes a partir de ahí, muchos, porque eso es algo imposible, ¿no? Sí. Toda mi vida he visto la mano de Dios en mi vida. Yo digo siempre que Él me ama muchísimo, y ahorita usted está hablando y yo estoy viendo mi vida reflejada en ese pedacito que dijo. Yo me casé de 23 años y desde mi primer embarazo sufrí muchísimo, batallé muchísimo, tanto que me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia porque mi bebé venía muriéndose, no traía ya líquido amniótico. Y desde ese primer embarazo mi ginecólogo me dijo que yo no podía haber tenido ese hijo porque mi matriz está del lado izquierdo. Yo no debí de haber tenido hijos, y yo tuve 3 hijos por gracia de Dios. Ya no me hice nada y ya no tuve hijos, pero yo no debí de haber tenido 3 hijos. Eso es lo que dice la ciencia, ¿verdad? Eso es imposible. Pero yo siempre me pongo en las manos de Dios y le digo, lo que tú digas, hasta donde tú quieras, y lo que quieras, aquí estoy para hacer tu voluntad y te acepto. Y eso es precisamente lo que hizo Abraham. Como creyó en Dios, a pesar de que todos le decían que es imposible, es que yo creo, es que Él me dijo, ¿no? Yo sé que Él va a hacer algo, y por eso le da la bendición, ¿verdad? Gracias. Ajá. Sí, yo cuando estuve enfermo de cáncer, en una de las sesiones de quimioterapia platicaba yo con una enfermera, y estamos platicando exactamente de Dios y de las personas que estaban enfermas. Entonces ella me preguntó que si yo creía pues que me iba a salvar. Y sí, que ella había visto muchos casos en todos los años que tenía ella teniendo pacientes con cáncer, que los doctores venían y les decían, no, usted ya no tiene cura, usted ya está desahuciado, ya no podemos hacer nada por usted, lo mejor sería que se fuera a su casa a descansar, le damos medicamentos para que vaya pasando el dolor y a esperar el final. Y entre tantos casos y tantas personas, o sea, había curaciones, o sea, así totalmente curados de que ya no tenían cáncer, y había veces a personas que iban demasiado bien en su tratamiento y se morían, o sea, aunque estuvieran realmente bien, o sea, tú las veías. Ya me tocó en esas veces que estuve internado en el hospital civil, platiqué con personas antes de entrar a la sala, y en el transcurso de los días que estuve internado, o sea, morían y se veían bien, y había otras personas que iban muy malas y estaban bien, y seguían viviendo, y después se los encontraban, platicaban y seguían bien y ya no tenían nada. Son cosas muy inexplicables, pues. Son los designios de Dios, son inescrutables, uno no entiende eso, ¿no? O sea, humanamente uno pensaría que al revés, la gente que vemos bien se va a liberar pronto, pero todos están a la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios, ¿no? O también, Padre, perdón, en la fe que tenga la persona, porque Sí. yo acabo de ver un caso de un señor que nunca iba a misa, es un señor que trabaja todos los días,
y me habló y me dijo que tenía cáncer en etapa 4 y ya le habían hecho sus estudios, lo mandaron, él tiene un hijo que es militar, lo mandaron ahí al militar, ahí lo vieron, le hicieron estudios pero le daban largas para la cirugía y se fue a México, allá está su hijo, lo operan allá, lo iban a operar, le hacen todos los estudios, pero él cuando a mí me habla yo le dije, ve a misa, fíjese lo que hizo, dije, ve a misa, confiésate, comulga, busca que te pongan la unción de los enfermos para que dile al padre que vas a empezar un tratamiento de cáncer en etapa tal y dile lo que te está pasando y abandónate en él. Ahorita él es una persona que ha cambiado su mentalidad. Hoy acaba de ir a México otra vez, le acaban de decir otra vez que está limpio, que sigue adelante, no hay nada para qué preocuparse. Qué bueno, Y él dice, gracias a lo que me dijiste, yo estoy aquí. Y le dije, no fui yo, fue alguien de allá de arriba que me dijo que te dijera eso y ahí está. Claro, ahí está. Y es la fe. etapa 4. Y, o sea, eso es algo que no se puede explicar, la ciencia no lo puede explicar, o sea, que se retraiga un cáncer en esa etapa, ¿verdad? Y si Dios lo ha querido así, es para manifestar precisamente su poder y su gloria, para bien de nosotros. Él no necesita demostrarle a nadie que No, pero lo hace para que nosotros creamos. ¿Y cuánta gente alrededor de él va a creer por ese testimonio? ¿Y cuánta gente se va a acercar al verlo a él? Y es tan difícil, padre, que él me decía, ¿y a poco yo con eso voy a salir adelante? Si tienes fe, ve y hazlo y Dios te va a dar un regalo, no sé qué te vaya a dar, pero te va a dar algo. Sí, y ahí viene la libertad, porque él pudo haber dicho, no, pero me hizo caso y fue. ¿Para qué? Si ya esto ya está dictado, ¿para qué? No está avanzado, pero ahí viene la libertad. Y eso es la otra parte también de aquí de lo que vamos a ver y que ya hemos visto, cómo el libre albedrío influye en cada una de las decisiones. El creador tiene su plan, pero el libre albedrío viene como consecuencia de nuestros actos, tiene consecuencias. Y cuando llegó allá que lo iban a operar, le volvieron a hacer todos los estudios, vieron que no había nada, se lo volvieron a repetir, lo dejaron allá un mes y le volvieron a repetir y vieron que no había nada que operar. Le dieron quimioterapias para hacer más chiquito el tumor y sacarlo, pero sin cáncer. Qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, otro de los ejemplos que vienen en el Antiguo Testamento viene la figura de Moisés, que ya lo hemos visto en otros cursos, que es el hombre que habló cara a cara con Dios. Y cómo a través de los mandamientos Dios manifiesta su voluntad. La voluntad de Dios es cumplir la alianza del Sinaí, el decálogo, los 10 mandamientos. Después sigue que viene hablando el texto de que Dios habló después al pueblo de muchas maneras, ya no nomás a través de Moisés, sino a través de los profetas. Y que cada uno de los profetas tenía una particularidad. Había quienes eran los profetas, acuérdense, preexílicos, los exílicos y los postexílicos. Cada uno tenía como una finalidad. Los de antes, no te portes mal porque vendrá un castigo. Bueno, el castigo llegó. Los del exilio, dando ánimos, espera en Dios, volverás a alabarlo. Muchos salmos son preciosos porque son del exilio. Era cuando me acuerdo de Jerusalén, hasta lloro, porque tengo tristeza de no ir a la casa de Dios, bueno, todo eso. Y los postexílicos, acuérdate Israel, que tú estuviste de cautiverio, estuviste en Babilonia, estuviste en Asiria, y Dios te ha liberado, o sea, se graduó con él, hace los mandamientos. Toda la historia de la salvación tiene como ese devenir, todo el tiempo. Es Dios que habla a través de los profetas, a través de Moisés, o a través de diferentes personajes bíblicos. Pero en el último párrafo dice, al final envió directamente a su Hijo, a su palabra, para que fuera uno de nosotros y realizara no solamente una predicación de la palabra de Dios, sino que Él mismo se entregara a la maldad del pecado, del hombre y a la muerte, para redimirnos de este pecado. Por eso, cuando nosotros decimos que Dios murió, es cierto, Cristo murió. No fue nada más el cerrar los ojos y ya estar en un lado. Cristo pasó por la muerte. Y así tenía que ser. Porque si Cristo no hubiera pasado por la muerte con toda la humanidad que también tiene por esta hipótesis divina, entonces no nos hubiera redimido.
no hubiera podido. Sí hubiera podido, pero no lo hubiéramos entendido. Por eso nuestro Señor, Dios Padre, en el huerto de los olivos manifiesta su voluntad. Cuando Cristo llora y suda sangre y le dice, hágase tu voluntad y no la mía, Él entiende, Jesús entiende que Dios Padre dice, hijo, tienes que pasar por eso. Ese es el precio del pecado de la humanidad. Y tienes que ser tú quien con su sangre los redima. Y por eso pasó así. Él es el Mesías esperado que iba a pisar la cabeza de la serpiente, lo que veíamos en el segundo evangelio. El cordero inmolado. Acordémonos que la figura del cordero es la figura de la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes cuando las plagas de Egipto, que manda a Moisés y le dice que agarren un corderito de un año, lo degollen y con la sangre pinten los dinteles de las puertas? Porque el ángel exterminador pasará, es la Pascua del Señor, es el paso, ¿verdad? Y dice, y los fieles que tengan consagradas con la sangre del cordero quedarán libres de la muerte del primogénito. Y aquellos que no hicieron caso, o los egipcios que no sabían de esto, en todos los hogares murió el primogénito, en todos. Eso es algo que tampoco la ciencia puede explicar. La ciencia ha explicado las otras plagas a través de fenómenos naturales. Y claro, porque Dios actúa a través de su naturaleza. Todo tiene un origen en la naturaleza. Dios actúa a través de algo. Que el Nilo rojo, que porque unas minas allá se deslavaron y se pintó de rojo. Ok. Que al pintarse de rojo perdió oxígeno y los peces murieron, entonces vinieron las ranas y querían comerse los cadáveres. Ok. Todo tiene una explicación. Todo muy bien. Todos los tábanos, todo tiene una explicación. Lo que no tiene explicación es cómo puede ser posible que en las casas donde no había esa sangre murieran los primogénitos. ¿Por qué? ¿Y por qué el primogénito? ¿Por qué no otra persona? ¿Y por qué tuvieron que morir? ¿Y por qué en una noche todos? ¿Quién los mató? ¿Quién se los llevó? O sea, eso la ciencia no lo puede explicar. Eso la fe nos dice que fue el decreto de Dios. Y ese es el cordero inmolado. Por eso a nuestro Señor le decimos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Porque la sangre del cordero de la Pascua, del Éxodo, no era valiosa por ser sangre de cordero, sino por la profecía que contenía esa sangre. O sea, era una profecía de la sangre de Jesús. Por eso esa sangre era valiosa, no porque tuviera algo especial el cordero, no, sino porque era una profecía de lo que Cristo vendría a derramar en la cruz por nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso dice allí que el cordero que inmolado como sacrificio al Padre es quien quita el pecado del mundo, es el cordero resucitado y glorificado a la derecha del Padre. Y esa es una de las figuras principales del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis se habla mucho del Cordero inmolado, Cordero inmaculado, Cordero resucitado. Y por eso en los templos ponen muchos corderos, en el sagrario, en el cielo pascual, en el altar, en la pila bautismal. Tiene ese símbolo de ser la sangre de Cristo la que nos ha redimido. Bueno, dice por último ahí que nosotros vamos a volver no solamente a ser criaturas, sino hijos queridos o herederos en Cristo de su reino. Eso nosotros lo hemos adquirido por medio del bautismo. Anteriormente había un dicho latino que decía extra ecclesia nulla salus, que quiere decir fuera de la iglesia no hay salvación. Y por muchos años así se creyó, así se predicó. Ahora la iglesia dice, está mal dicho eso, porque el Espíritu Santo puede salvar a alguien que no es una iglesia. Personas que no han conocido a Cristo, personas que son buenas y que hacen el bien y que si están con Dios unidos en oración, se pueden salvar. ¿Cómo? El Señor sabrá cómo salvarlos. Entonces, más bien es extra Cristo nulla salus. Fuera de Cristo no hay salvación. Eso es verdad. Eso es lo correcto. Si alguien se salva es por los méritos de la sangre preciosa del Salvador. Lo conozco o no lo conozco. Si alguien se salva es por Cristo. Porque nadie podía entrar al cielo hasta que Cristo nos abrió las puertas. Acuérdense que estaban cerradas. Por eso Cristo descendió a los infiernos. ¿Se acuerdan del dedo de los apóstoles? Quiere decir, descendió al lugar de los muertos para predicarles la buena noticia de la salvación y después subir al cielo con todos ellos. Antes nadie podía entrar al cielo. Se llamaba el seno de Abraham, el Sheol, el seno de Abraham, donde estaban los justos, precisamente esperando la redención.
Sí, Adán fue yo creo que el primero en la fila, por ahí el primero, yo creo que iba, era como en el seguro, ¿quién llegó al turno de la mañana? Me daban su lechita. Bueno, sí te decía Cristo, Dios no pudo bajar los infiernos, no pudo bajar los infiernos. y si bajó al lugar de los muertos. Así es. Sí, porque se escucha como un dice que el infierno está diablo. Sí, pero no, en realidad es el lugar de los muertos. Bueno, vamos ahí y ya para el próximo empezamos el punto número 6, que es la iglesia junto con María ofrece la palabra de Dios encarnado. Padre, ¿cómo dijo? ¿Está Cristo nula? Extra Christe nulla salus. Salus. Extra. Christe. Entonces, pues, lo voy a escribir aquí si quieren. Extra Christe nulla salus. Se escribe nulla, pero se lee nulla. Y antes se decía extra ecclesia. Eso fue lo que se quitó. Dicen, fuera de la iglesia es que hay salvación. El Espíritu sopla donde quiere, lo acabamos de escuchar en Nicodemo. ¿Eclesia? Ajá, antes se decía así, extra ecclesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Se decía de esa manera. Era para entender pues que la iglesia contenía el tesoro precioso que es Cristo. Tiene su sentido. ¿No? Fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, es que la iglesia es la única que cree en Cristo, porque anteriormente había musulmanes, nada más, no había protestantes. La iglesia era una sola, el cristianismo. Fuera de Cristo. ¿Y quiénes son los que están fuera de la iglesia? Los que no son bautizados. Ajá, esos son los de fuera de la iglesia. Recuerden que la iglesia somos una comunidad de bautizados. Entonces, ¿quiénes? ¿No? Dicen, no, pero ¿cómo puede ser una persona que vive en Tailandia, que no es católica, que ni siquiera es cristiana, pero que es una persona que ama a Dios, que ama la vida, que cumple la voluntad de Dios en su corazón, los mandamientos que Dios imprimió en el corazón de cada uno? Uno ya sabe cuando algo está bien y cuando algo está mal. Entonces la persona dice, yo quiero hacer el bien, me comporto bien, amo a mi Dios, que mi Dios es tal fulano, porque yo pienso, es lo que me inculcaron. Si se llega a salvar a esa persona, no es por la piedra esa la que adoró, sino por la sangre preciosa de Cristo que le ha redimido. Aún sin haberlo conocido, que ya lo conocerá en el paraíso. Pero a ellos, ¿cómo se les dice? ¿Renegados o cómo se les llama? Gentiles, Ah, se les llama gentiles. Oiga, padre, por ejemplo, los ateos están bautizados de todos modos. Sí, habría que ver qué tipo de ateos son, porque hay unos ateos que se dicen de nombre, pero en realidad sí creen en algo, ¿no? Un ateo es muy difícil de concebirlo como tal. Incluso hay los famosos ateos científicos, ¿no? Hay quienes se declaran ateos. Por ejemplo, el que estaba malito después de ese Hawking, que estaba así, ¿no? Stephen Hawking, pero él era miembro de la Real Academia Pontificia para el estudio del espacio, del Papa. Y de hecho los papas iban y lo visitaban, Pablo VI, Pablo I, Pablo II, Benedicto XVI, ¿no? Y él era un hombre que decía que no compartía la fe en el cristianismo ni ninguna otra fe, para él la verdad era la ciencia, ¿sí? Pero aún esas mentes tan brillantes y todo, si son fieles a su conciencia, hacen los mandamientos de Dios, buscan el bien, claro que Dios los puede salvar, claro que sí. Pero son muy ¿Verdad? duros. Y esa dureza termina con la muerte, porque después de la muerte vendrá la verdad sin velo. Y al ver a Cristo resucitado a la derecha del Padre y al reconocerlo, ya no cabrá ninguna duda de que Él es el Hijo de Dios. Como lo dicen las ánimas del purgatorio, muchas ánimas son protestantes. No, pues claro, muchas, ¿no? Gente que se va al purgatorio de todas las religiones. Y María Sima ha dicho eso, que las almas de los que no creían en Cristo ni en la iglesia, al verlo, no dudan de que es la verdadera fe, no dudan en la protección de la Santísima Virgen, por ejemplo. Le llaman la Madre de la Misericordia, ese es el título que le dan las ángeles, ese título se lo dieron las ángeles, es la Madre de la Misericordia, porque ella intercede por nosotros y sabemos que ella nos ama, es nuestra Madre, no la conocíamos, pero es nuestra Madre. Qué bonito, ¿no? Se reencuentran en el purgatorio.
Bueno, vamos a terminar hasta aquí, vamos a ponernos aquí para hacer oración. Y esas letanías, por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que